Dios bendiga tu vida, querido hermano, querida hermana. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado. Hoy seguimos con nuestras clases de discipulado. Hoy vamos a la clase número 22. Y hoy es una clase especial porque aunque vamos a seguir siempre con la misma metodología de preguntas, pero esta vez es enseñarles a ustedes cómo testificar y por qué testificar. Y entonces vamos a la palabra del Señor, a narrar una historia. No vamos a leer toda la porción de la Biblia, solo versos claves para contestar las preguntas que van a ir con la enseñanza. Y la intención de esta clase es poderte enseñar a ti que eres un discípulo de Cristo a testificar de Cristo. Y es un tema especial porque hoy a la iglesia, hoy en día, la iglesia en general, no está testificando de Cristo. Sí, invitamos a la iglesia, sí, buscamos que la gente venga a la iglesia, pero no estamos presentando a Cristo. Y nosotros debemos de entender que como discípulos de Jesucristo debemos de presentar a Cristo, ya que Dios, Jesús, nos ha salvado, nos ha rescatado de la oscuridad. Debemos entonces anunciar a aquel a cual nosotros nos sacó de la oscuridad. ¿Y cuál es la historia que vamos a narrar? La historia es acerca de la mujer samaritana con Jesucristo, o el encuentro que tuvo Jesucristo con la mujer samaritana. Entonces el tema de hoy es testificando de Jesucristo. Y siempre vamos a hacer preguntas, pero vamos a hacer preguntas acerca de la historia. Y aprendamos cómo Jesucristo le presentó el reino y cómo a esta mujer, y cómo esta mujer al presentarle el reino y cómo ella se encontró, tuvo un encuentro con Jesús y le habló de la verdad Jesucristo a esta mujer, esta después habló a otros. Y cómo esto es un ejemplo de cómo debemos de testificar. Nuestra intención a través de esta clase no es hablar de profundidades teológicas sobre la historia de la mujer samaritana con Jesucristo, sino más bien es ayudarte a ti cómo presentar el Evangelio o cómo testificar a Jesucristo y por qué hacerlo. Muy bien, habiendo dicho eso, vamos entonces a la enseñanza. ¿Cómo testificar a Jesucristo? No vamos a leer todas las citas, toda la historia, toda la parte de la Biblia leída, sino que solo vamos a usar algunos versos, como les dije, para ayudarnos a contestar algunas preguntas. Muy bien. La historia narra acerca de que Jesucristo se encontró con una mujer. Esta mujer era samaritana y él se paró frente o se sentó junto a la orilla de un pozo y tuvo este encuentro con esta mujer. Entonces, en primer lugar, eh, para que aprendamos cómo testificar de Jesucristo, debemos entender ciertas cosas. Primero, ¿quién inició la conversación o este diálogo? Recordemos que la gente no se nos va a acercar casi siempre a nosotros para que le hablemos de Cristo. Somos nosotros los que debemos de ir a las personas. Entonces, para contestar esta primera pregunta, ¿quién inició la conversación de este diálogo? Si nos vamos a a Juan capítulo 4, versículo 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Fue Jesucristo primero el que inició la conversación. ¿Qué aprendemos entonces de esta parte para poder testificar? Es nosotros los que debemos de ir a los perdidos. Somos nosotros los que debemos de empezar un diálogo, aprovechar las oportunidades que se nos dan para presentarles a Jesucristo. Nosotros, así como dije al principio, hemos sido rescatados, liberados de la oscuridad del mundo donde vivimos y ahora vivimos en la luz en Cristo Jesús. Somos nosotros entonces, primero, los que debemos ir, así como Jesucristo inició esta conversación, nosotros debemos de iniciar la conversación para presentar y testificar de Jesucristo. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál era el propósito de Jesús al hablar con esta mujer? Si nos vamos al verso 10, dice,
Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La pregunta es, ¿cuál era el propósito de Jesús al hablar con esta mujer? Pues presentarle el reino. El propósito de Jesucristo de Jesucristo era para que esta mujer abriera sus ojos y su corazón también a él mismo. Tuvo un encuentro físico con él, pero la intención de Jesús es que tuviera un encuentro espiritual con él mismo. Y nuestro propósito para ir y presentar o ser testigos como buenos discípulos es que la gente tenga un encuentro espiritual con Jesucristo. Un encuentro donde sea confrontada las personas con su realidad, que es su pecado, porque Jesucristo aquí le dice, si supieras quién es el que te dice, dame de beber. Entonces, la gente a veces no conoce realmente al Jesús que nosotros decimos que conocemos. Porque a veces pasa que ni le conocemos al mismo Jesús que nosotros predicamos. Sabemos que Él nos salva, sabemos que Él murió en la cruz, pero no lo conocemos realmente. ¿Y por qué razón Él murió en la cruz? Sí, decimos que murió por nuestros pecados, pero hay algo más profundo. Recuerden que nosotros estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Estábamos condenados al infierno y fue Jesucristo quien nos liberó. Pero para poder ser libres debemos de presentarnos a Jesús. En Juan, en el mismo libro de Juan 1:12 dice, y a aquellos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice, a los que creen y a los que le recibieron. Entonces las personas tienen que tener un encuentro espiritual para recibir a Jesucristo en su corazón. Y ese es el propósito por el cual nosotros testificamos, para que las personas tengan un encuentro espiritual con Jesucristo. Tercera pregunta. ¿Con qué fue confrontada la mujer con este diálogo? Podríamos hablar acerca de que Jesucristo la confrontó con el pecado que había en ella. Cuando Jesucristo le dice a aquella mujer o le habla acerca de su vida, sí, el marido que tiene no es el tuyo porque ya has tenido otros. Pero fíjense que no, porque aquí la mujer es confrontada con una necesidad que tenía. Porque casi todos nosotros venimos a la iglesia o venimos a Jesús por una necesidad, llámese física, emocional y también espiritual. Entonces, esta mujer, ¿cuál era la necesidad con la cual fue confrontada? Dice, fue confrontada con la necesidad de conocerle. ¿Cómo así? Verso 13. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Jesucristo aprovechó una oportunidad de que había un pozo y tenía sed. Y cuando uno tiene sed, tiene aquella sequedad y aquella ansiedad y aquella necesidad y a veces desesperación cuando no encuentras el agua para poder tomar. El agua es vida y en este caso Jesucristo es vida porque Él está hablando de Él mismo, de la necesidad que tiene todo ser humano de encontrarse con Él mismo, la necesidad de conocer a Jesús. Por eso Jesucristo le habla y lo voy a volver a leer. Respondió Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Está hablando de la sed del agua normal. Pero cuando conocemos a Jesús, ya no hay necesidad. Porque el mismo Jesucristo en el Sermón del Monte menciona en Juan 6:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás por lo cual tenéis necesidad será añadido. Jesucristo está hablando que busquemos primero a Él y Él suplirá toda necesidad. Entonces, el ser humano tiene muchas necesidades, pero la mayor necesidad del ser humano es ser salvo, ser libre de pecado.
Y al encontrarnos con Jesús, toda necesidad es suplida en fe en Jesús. Entonces, hemos visto aquí o hemos contestado 3 preguntas. ¿Cómo testificar de Cristo? Primero debemos de ir y eh, empezar la conversación. Ir nosotros. Porque más, Jesús nos manda a ir a los perdidos, a los pecadores. Segundo, el propósito es que la gente conozca a Jesucristo. Tercero, confrontar a las personas con la necesidad más grande que tienen y aprovechar cualquier oportunidad que tengan para poder presentar el Evangelio. Cuarta pregunta, ¿cuál fue la actitud de la mujer cuando descubrió que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuál fue la actitud? Recuerda que nosotros hemos ido donde las personas sabemos el propósito de que tengan un encuentro. Los hemos confrontado con su mayor necesidad. Y cuarto, ¿qué actitud entonces tendrían las personas al encontrarse con Jesucristo? Cuando cuando ella descubrió que él era el Hijo de Dios, cuando ella descubrió quién era Jesús, ¿cuál fue la actitud? En el verso 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, o sea, de esa agua en la cual ella nunca volverá a tener sed, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Cuando la gente es confrontada con su mayor necesidad, con su mayor anhelo, con lo cual realmente ella necesita, porque podemos presentarle a las personas la necesidad de comida, necesidad de techo, necesidad de trabajo, de salud. Todo eso sí son necesarias, pero la mayor necesidad de las personas es encontrarse con Jesús para poder ser libre de todas estas cosas. Y cuando son confrontadas con la verdad del Evangelio, sí, con la verdad de la palabra del Señor, de que ellos necesitan a Jesús para poder ser libre de todo esto que los oprime, que los entristece y que los condena. Entonces la gente querrá venir, la gente querrá aceptar a Jesucristo, la gente aceptará ese Evangelio. Confrontamos a la gente, sí, con su pecado a través de la palabra del Señor. Pero cuando le hablamos que su mayor necesidad es que tengan a Jesucristo en su corazón y en su mente, la gente vendrá. Muchas veces, como predicadores, mandamos a las personas al infierno, las condenamos por su pecado. Pero si usted ve cómo Jesucristo le predicaba a la gente, le suplía toda necesidad física y emocional y espiritual también. Pero les hablaba de que ellos tenían que tener un encuentro con Él. Y muchas veces, muchas personas tuvieron un encuentro con Jesucristo. En la casa de un vecino, en la propia casa de ellos, en una plaza, en cualquier lugar, tuvieron un encuentro. Porque ellos entendieron que necesitaban a Jesús en su corazón. Porque recuerda que el tema que estamos hablando es cómo testificar de Jesucristo. Porque nosotros no testificamos y hablamos a la gente de que sos pecadores y te vas al infierno. Nosotros hablamos acerca de que necesitas a Jesús para que te limpie de todos tus pecados. Esa es la mayor necesidad de las personas. Y cuando les presentamos este evangelio y testificamos a Jesucristo de esta manera, las personas vienen a Jesús, a tener un encuentro con Jesús. Gloria a Dios. Siguiente pregunta. ¿Qué le mandó Jesús a hacer inmediatamente después de su conversión? ¿Qué le mandó a hacer Jesús inmediatamente después de su conversión? Leamos ahora el versículo 28 en adelante. Cuando esta mujer ya tuvo el encuentro con Jesús y entendió que necesitaba a Jesús y miró quién era Él, era el Redentor, el Mesías. Ella estaba tan motivada, tan alegre, tan contenta, que dice la palabra. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, vení, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho.
¿y no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer había tenido un encuentro con el Señor. Se había presentado con Jesús y Jesús le había dicho cuál era su necesidad, de que Él habitara en su vida, de que Él sea el que guíe su vida. Y cuando dejamos entrar a Jesús a nuestro corazón, Él nos limpia de todo pecado. Y ella fue entusiasta y alegre a hablarles a otros de Jesucristo, a testificar de Jesucristo. Tú que eres un discípulo de Jesucristo, estamos siendo llamados a testificar de ese Jesucristo, de que la mayor necesidad de la humanidad es que tengan un encuentro con Jesús. Al tener un encuentro con Jesús, vuelvo y repito, es Jesús quien nos limpia de todo pecado. Y sí, y estás diciéndome, y tal vez para este punto tú dirás, pero hay que confrontar a la gente con el pecado. Yo no estoy diciendo que no la confrontemos con el pecado. Presentémosles a Jesús. Y al conocer a Jesús, y cuando el Espíritu Santo habita en ellos, el pecado es quitado. Porque si la gente no quiere recibir a Jesús, entonces no podrá ser libre y limpio de pecado. Y esta mujer le habló a su comunidad de Jesucristo. Y nosotros como discípulos somos llamados a hablarles a nuestra familia, a nuestra comunidad de Jesucristo. Y testificó tan bien esta mujer de Jesucristo que dice que todos vinieron a él. Entonces, Jesús nos manda, así como esta mujer, a que testifiquemos de él. Última pregunta. ¿A quiénes alcanzó esta mujer con su testimonio? Vamos a la palabra del Señor en el verso 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó. Y ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente, este es el Salvador del mundo, Jesucristo. Primero, la mujer dice, me ha contado todo lo que yo he hecho. Y al tener ese encuentro con Jesucristo en nuestra vida, cuando las personas tienen ese encuentro con Jesucristo, su pecado es revelado. Su pecado es revelado porque ahora Dios habita en ellos. Y ya el pecado lo aborrecemos porque Dios habita con nosotros. Y entonces cuando el pecado es revelado en nuestra vida, ya no queremos pecar. Y ahora mostramos eso a las personas, a nuestra familia, a nuestros amigos. Y eso hace que la persona venga a tener un encuentro con él. Porque primero dice que los de la comunidad vinieron a él, pero es como cuando nosotros invitamos a las personas a la iglesia. Y cuando invitamos a las personas a la iglesia, esperamos que los que predican en la iglesia hablen de la palabra del Señor para que ahí su pecado sea revelado a través de la palabra del Señor, porque han tenido primero un encuentro con Jesucristo. Por nuestro testimonio, estimados hermanos. Porque la gente ha visto en nosotros a alguien diferente. Porque la gente ha visto en nosotros que ahora el pecado lo aborrecemos y ya no practicamos el pecado. Y como ya no practicamos el pecado, estimados hermanos y hermanas, entonces así testificamos de Cristo y la gente tiene un encuentro con Jesús porque ven en nosotros a Jesús. Y de ahí, a través de la palabra del Señor, son confrontados del pecado y ya no quieren pecar. Ya aborrecen el pecado como nosotros. Porque los hombres
de la comunidad dijeron, ya no creemos solamente por tus dichos, por tu testimonio, porque nosotros ahora hemos escuchado y ahora sabemos quién es Él, el Salvador del mundo. ¿A quiénes alcanzó? A toda la comunidad. Es una historia maravillosa, estimados hermanos y hermanas, la que acabamos de narrar o contar a través de algunos versos, cómo esta mujer tuvo un encuentro con Jesucristo y cómo ella testificó del Cristo al cual ella tuvo ese encuentro. Entonces, resumiendo rápido, ¿cómo testificar de Jesús? Yendo donde las personas, entendiendo cuál es el propósito, que tengan un encuentro con Jesucristo, que sean confrontadas con su mayor necesidad, que es tener a Jesucristo en su corazón, para que las personas tengan una actitud de ir y contarles a otros y obedezcamos el mandato que Jesucristo nos ha dado para que la gente a nuestro alrededor tenga un encuentro con Jesucristo y conozcan a su Salvador. Eso es testificar de Jesús, estimados hermanos. Dios te bendiga. La paz de Dios esté contigo. Hemos terminado esta clase de discipulado número 22, testificando de Jesucristo. Dios te bendiga.